Muy buenas tardes. Buenas tardes para los médicos asistentes a este importante evento, a los médicos peruanos. Buenas noches para los médicos de otras latitudes, ¿no? Reciban el afectuoso saludo de Exceltis Perú, ¿no? En este momento. Felicitamos la asistencia de los médicos a este importante programa de actualización médica. Sabemos que hoy se van a ver temas muy importantes en la especialidad. Felicitamos a la Asociación Peruana de Endometriosis, liderada por el doctor Paul Ramos, en este momento también presente la doctora Esperanza Torres. Muchas gracias, doctor, y mucho gusto en conocerlos, doctor Harald Trente, el doctor George Kexten, ¿no? Nuestro agradecimiento también en el nombre de Exceltis. Nosotros felices de poder apoyar este tipo de actividades. Gracias a la sociedad por habernos convocado para este auspicio. Siempre recordándoles que Exceltis es una compañía que está presente en Perú desde hace aproximadamente 18 meses, ¿no? Quizás somos los primeros que hemos llegado a Perú mostrando nuestras acreditaciones con productos bioequivalentes, siempre preocupados por la salud femenina. Tenemos anticonceptivos, vitaminas, productos prenatales, y el auspiciador de este evento es nuestro Dinofex de 2 miligramos, Daljet. Y agradecerles el apoyo porque sentimos que ustedes han acogido muy bien a nuestros productos y muy bien a la compañía. Entonces, nuevamente felicitarlos por esta actividad tan importante y por tener a dos invitados de primerísimo nivel para iniciar este ambicioso programa de educación médica continua. Sin más por el momento, les deseo muchos éxitos en su actividad académica, ¿no? Y les deseo que también se sigan cuidando mucho. Estamos atravesando una coyuntura muy especial que requiere especial cuidado a todos. Ok, muchos éxitos. Con permiso. Gracias, señor Miguel. Buenas noches con todos, agradecidos por su presencia en esta primera reunión de nuestra asociación de Apendo. Agradecer al doctor Paul Ramos por encargarme coordinar esta primera reunión. Primero, saludarlos y desearles que todos en sus hogares se encuentren bien de salud. Vamos a pasar a dar inicio a esta primera charla que tiene el privilegio de contar con dos de los exponentes internacionales de la clasificación ENSIA. Tenemos el grato honor de contar con el doctor George Kexten, que es profesor de la Universidad Alemana de Ulm, es Charm-Sig del ESG endometriosis, y es muy conocido a nivel mundial por haber propuesto esta clasificación del ENSIAN que se ha ido actualizando con los años. Él nos va a dar su primera charla, que es ENSIAN Classification, una descripción comprensiva del diagnóstico no invasivo y quirúrgico de la endometriosis. Y en segundo lugar vamos a tener al doctor Harald Trente, que es ya conocido por nosotros, es amigo de la sociedad, siempre ha estado apoyándonos en todas las charlas. Él nos va a brindar su charla con la propuesta de casos clínicos para entender mejor esta clasificación. La endometriosis es una enfermedad muy compleja, como ya sabemos, y la existencia de una clasificación específica que nos ayude principalmente en el diagnóstico prequirúrgico es de suma importancia. Han habido ya varios intentos de clasificación, lamentablemente ninguno de ellos ha tenido la acogida total porque siempre ha sido incompleta. Hemos visto que esta clasificación de ENSIAN está siendo descrita a nivel mundial en los últimos meses y está teniendo gran acogida por todos los beneficios que nos presenta. Bueno, sin más, los voy a dejar con el doctor George Kexten, que nos va a explicar, tenemos el privilegio de que nos explique él mismo cómo es esta clasificación. Doctor Kexten, por favor.
Jörg, du darfst starten. Okay. So, hello, good evening, everybody. Sorry, I don't speak Spanish, but I'm very, very happy and I'm very grateful to be invited to talk to you and to show you the new #ENSIAN classification. I'm very happy also because we started already to publish this in Brazil. There are a few centers who are using it, and now I'm very happy that also Peru is interested. And I hope after our presentations, we can convince you to change your mind and to change your habits. And I'm happy also that Harald Trentl, he is with me because he is one of the important authors of this new classification, and he is very, very active on the field of endometriosis and also on classification. So I'm happy to make this presentations together with him. Now, let's talk about the classification. What is Do you hear me? Now I have a problem. Do you still see my presentation? No, and there is a problem. I don't have the full screen at the moment. Sorry. Something has changed. Wir können dich hören. There is no full screen with me. There's a problem. Also wir können dich hören, aber irgendwas ist mit dem Bild, ne? Ja. Siehst du das Bild? Ja, jetzt haben sie es, glaube ich, rausgenommen. Ich glaube, die übertragen dir jetzt gleich nochmal diese Rechte. Okay. It's okay. Do you see the picture? Yes. Okay. Can you see it? Yes, Dr. Kesten. Yes, there is some other noise in the background. You have to close some microphones. So when we classify endometriosis, we do laparoscopy. And you see here are peritoneal lesions, ovarian endometriosis. There are adhesions between the ovary, and there are some lesions here on the other side, but there's also a lesion on the bowel. And now how can we classify? How can we describe it? We can make a report, or we can make pictures or videos. What I do, I make sketches, figures to demonstrate the lesions, or we can make classifications. And now let's look at the classification. In 1979, the AFS classification has been published. And now you see it has in 85 and 97, it was revised. And we have the ENSIAN classification. This is the previous classification. It was published in 2002 and revised 2011. And we also have the EFI, which is not a real classification. It's just a mathematical estimation or calculation index to make a prognosis on the fertility. So let's have a look on the AFS. The AFS, finally, you have a lot of points. You give points, and then you sum the points, and then you give stage 1, 2, 3, and 4, according to the findings of your points. So when you have stage 4, what does it mean? We know we estimate the peritoneum, we look at the uterosacral ligament, we look at the ovaries, and we also look at adhesions. But we don't respect the bowel endometriosis, the bladder endometriosis, adenomyosis. How about ureter endometriosis or other localization? So it is not really taken in account with the AFS classification. These were a study we did many years ago with our first 63 patients with bowel endometriosis,
we did bowel resection, and we looked at the classification or the stages of the disease, and only 55% were stage 4. We had also stage 1 and stage 2. So that means deep endometriosis is not respected by this classification. Now, for that reason, we, the SAF, the Society of Endometriosis, in Germany, Austria, and Switzerland, we make the ENSIAN classification. And what is the ENSIAN classification? We look at the pelvis and we divide it in 3 dimensions, A, B, C, and then according to the findings, we look at the size of the disease. If the nodule, for example, here in A, this is the rectovaginal space in the vagina, B is the sacrouterine and the cardinal ligament, and the C, you can see here, the C compartment is the rectum. And according to the length or the dimension of this disease, we stage 1, 2, 3, and 1, 2, and 3. For example, this is a patient with stage 1 AFS, a little knot here, but nothing else. But when we open the extraperitoneal space, you can see there is a deep lesion, and this is a bowel endometriosis and a nodule in the cardinal ligament. And we did a resection of the bowel, the segment. It's a full thickness resection. We cut out the nodule, we close the hole with a stapler, and finally we have resected everything. And what is the stage? And you can see B means this is the ligament, and C3 is the bowel. So it's an ENSIAN B3, C3. So you know exactly. With the AFS classification, it would have been ASRM 1, and this is very, very important. Now we know the ASRM is the most used classification, but it's not suitable for deep endometriosis. There's no low correlation with symptoms, and it doesn't allow any prediction of the risk for surgery in prognosis. For that reason, the World Endometriosis Society and other recommendations now recommend to use the ENSIAN classification when there is deep endometriosis. And now, how about the EFI classification? What is the EFI? The EFI is a sum of points, and these are the different aspects: the age of the patient, years of infertility, pregnancy, function of tube, AFS score, and AFS total score. And look, you give 10 points, and endometriosis is only with 2 points in this scoring system. That means the EFI is not a classification for endometriosis. It makes a prognosis for pregnancy, but it can be also, if you have adhesions, for example, after surgery or after infection, you can calculate as well. That means it doesn't really is a classification for endometriosis. Going now into our present days. What has changed since 1979 when the AFS classification was published the first time? We have better surgeons. We come from diagnostic to operative laparoscopy. We have better instruments, we have robots, but we have also much better diagnostics, ultrasound, MRI, or fusion. And for that reason, we use the ENSIAN classification, the IDEA criteria for the deep endometriosis with ultrasound, and the MUSA criteria for adenomyosis. We can use it preoperatively, intraoperatively, and postoperatively. Now, let's come to this case. We did a resection of the bowel, and you see where is the endometriosis? You cannot see it. Why did we make a resection? You know, opening the nodule, you see there is a thick nodule in the wall. And we could do it because we knew it in advance by the ultrasound. You see here, this is the typical sign of deep endometriosis.
And now we could classify it with Enzian classification. More than 3 centimeters is an Enzian C3. For that reason, now we have the IDEA criteria, and probably Harald will also show you to that. This is another nodule in the rectum, more than 3 centimeters, very easy to classify, C3, Enzian C3. And this is adenomyosis in the uterus, a big nodule, and when we open, it's a typical adenomyosis. It's an Enzian FA. So the ASRM 1 to 4. Now imagine, what do you know about the disease? You know nothing. You just know it's severe, but what does it mean? And now with the new classification, oh God, so difficult. You would say, oh no, I cannot understand it. But you stay here and I will explain it to you. We think we have to start. We classify each lesion. Peritoneum is P. Ovary is O. The green is our adhesions on the tube. It's T. A in the septum rectovaginale, B in the ligaments, and C in the rectum. FB, for example, is the bladder endometriosis, and FA is the adenomyosis. So, in fact, we can classify this with ultrasound, MRI, and surgery. And for that reason, we combine these 3 classifications in one. And this is now the hashtag Enzian classification. You can see we have included the deep endometriosis, ABC. We also classify FA adenomyosis, FB bladder endometriosis, FI is intestinal endometriosis higher than the rectosigmoid, and the ureter. And if it's far away, it's a diaphragm or a lung or nerve. Now, let's go in detail. We have respected and we take in account all anatomical structures in the body. This is very important. First, we classify peritoneum. We have a small nodule and we estimate, we sum all lesions within a circle, and if the circle's diameter is less than 3 centimeters, it's a P1. If the circle is bigger than 7 centimeters, it's a B3. And we do the same with the ovary. We look at the ovary, there's the sum of all lesions, smaller than 3 centimeters, and bigger than 3 centimeters, and bigger than 7 centimeters. And what we do, we classify each side separately. Left on the left side, right on the right side, we have a slash in between. And if the ovary is missing, we make an M, or if we cannot see it because of frozen pelvis, we give an X. How about the tubal ovarian condition? We look at adhesions, and you see there are adhesions here between the ovary and the bowel and the uterus on both sides. On the left worse than on the right, and this means T3 on the left and T2 on the right side. So this is just to understand the lesions. You can do it by ultrasound. Here is a uterus cross-section, the ovary, and there are adhesions between the 2 organs. There's no sliding effect, and you can see it's a T2 on the left side. So coming back to our case, first case, this is a lesion more than 3 centimeters, it's a P2, the ovary is less than 3 centimeters, or 1, and T1 because there is lesions between the ovary and the pelvic side wall. And the final classification is P2, O1, and T1. Now you know exactly about the disease. And we can use it with ultrasound, MRI, and with surgery. In this case, for example, you have a nodule in the uterosacral ligament. This is more than 3 centimeters, then it's a B3 on the right side.
On the left side, it's a B0 here. You can see left side B0. There's a nodule on the rectum. It's between 1 and 3 centimeters. It's a C2. And what is the stage? It's a BO, left, 3, right, and a C2 rectum. And you can use it for ultrasound. For example, in this case, you can see this is the rectum, and there is a nodule in the uterosacral ligament. This is a hypodense area there. And you can see here, this is a cross section through the rectum, and there's a nodule there, less than 3 centimeters, and there's a nodule here in the uterosacral ligament. And now you have the stage BO on the left, nothing, 2 on the right side, and C2 is the rectum. So, and you can use it also for the MRI. For example, here, uterosacral ligament, less than 1 centimeter, B1. Rectum, more than 3 centimeters, C3. Adenomyosis, FA. B1, C3, FA. So we know now that the MRI also is a very accurate and more, it's a 95% accuracy and only 4% false negative. This is very important. And also a very active group in Paris with Thomasine, and she looked also to the ancient classification and the operative time. And there's a clear correlation with MRI classification and the ancient A, B, and C. And this is very important. There is a correlation between the MRI finding, classification, and the operative time. Now again, to explain you the code, maybe you may understand now more. So the surgical coding starts with S. This is S surgical coding. P, the arrow is not correct, should be here. P means peritoneal lesion here, P1. Then ovary, left ovary 1, right ovary nothing. T is left adnexa T3. The tube is blocked, not patent, minus. O is the right, because between the slash, the right ovary is 0, no adhesions, and the tube is patent. So you know exactly the situation. On the left side, a lot of adhesions. On the right side, no adhesion, tube patent. B is the uterosacral ligament. On the left side of the slash, 2. On the right side, nothing. How about the bowel? There's the rectum. So there's an X, because it was not visible or it was not clear. If you're not sure if there's endometriosis in the bowel and there is some fibrosis, you can write an X. And F for diaphragm is a distant localization. So, and now this is the advantage of the hashtag ancient classification. You can see when you include ultrasound findings. So this is the surgical findings here, the arrows. But with the ultrasound, we have identified the rectal endometriosis, less than 1 centimeter. It's a C1, less than 1 centimeter, and the little U, that it was diagnosed by ultrasound. And also we add in this case the adenomyosis. This was not visible in the surgical. Sometimes you do surgery and you don't see the adenomyosis, but in the ultrasound on the MRI, you have diagnosed it. So you can combine ultrasound and surgical findings in one code. And this is very important, that everybody who reads this code knows exactly where is the endometriosis located. It doesn't matter if it's stage 1, 3, or 4. We want to know where is the endometriosis, what is the size, and what is the extent. So this is very important. And now in the meantime,
we have several publications on the ancient classification. We know that we can assess deep endometriosis completely. It correlates with findings in ultrasound and MRI. It correlates with symptoms and also with the operative time and complication rate. Now, one case is out of my office. After doing my investigation, I always make a small sketch or a drawing, and you see, this is the bladder endometriosis in the ultrasound. It was found in surgery. We saw adenomyosis here. Adenomyosis was visible in the laparoscopy. There's a nodule in the rectum here, in the rectum. But there was also a nodule higher up in the sigmoid. And we saw the adhesions and we resected the segment. This is the rectal node and this is the sigmoid node. It was visible preoperatively. Ultrasound of the ovary, normal, 3 small lesions all together. And then we have also in that case, she had a nodule in the regio inguinalis, and we resected it by incision. We saw the adhesion between the ovary, and now this is the finding. P peritoneum, O ovary, T adhesion, C rectum, Fi sigma, Fa adenomyosis, Fb bladder. So, but the same case, we did an MRI. Oh, sorry, we did an MRI, and you can see here the same case. This is the ovarian endometriosis here. It's an O2 on the left side, on the right side, no endometriosis. We saw the nodule in the rectum. Here you can see the thick half-moon shaped nodule. It's a C2 lesion. We identified the adenomyosis and the bladder endometriosis, FB for bladder, FA for the, and this is for the sigmoid. This is the sigmoid. And finally, we have also the nodule here in the ligamentum inguinale on the right side. And finally, we had this similar findings according to the ultrasound findings. So there is a clear correlation between the different compartments and the symptoms. There is no correlation between ASRM classification stages and symptoms. We can also estimate complication rate. For example, Horace Roman has published this data according to the ancient classification, bowel endometriosis, small one, big one. And we looked at the operative time. Of course, there is a correlation between the C3 and the operative time. There's no correlation with RSRM, not at all, not at all. And with also important, there's a correlation to the complication rate. And this is very important. To the severe complication, we have a clear correlation between the ancient classification and the findings. Operative time, this is the A1 classification. It's a short operative time, and with a C2, for example, you have longer operative time. Another paper which has been published recently from the group on Imboden and Müller in Bern, and they showed in the deep endometriosis in the uterus sacri, in the B3 lesion, uterosacral ligament, it's very likely to have a severe bladder dysfunction after endometriosis surgery. And this is now one of a recent paper which is under submission. And this is with the new hashtag ancient classification, and it was done by the group of Di Giovanni in Rome and Mario Malzoni. And they looked at the findings of ultrasound and the operative classification. And you can see the various compartments here, bladder and so on, and the specificity with the ultrasound. The only problem is the uterosacral
if the nodule is too small, then you may have some problems. But this is also probably a question of training. So in conclusion, the new classification can be done by experts and by trained surgeons and sonographers. And it's a comprehensive classification, and very important because it improves the patient counseling, treatment, the selection of the right therapy. We can organize multidisciplinary approach, and the data can be used scientifically much better than with the ASRM classification. Thank you very much for the attention. I hope I have convinced you. Muchas gracias, Dr. Kenstein. Thank you very much. Definitely, you convince us about the ancient classification is the most complete, and maybe is the most easy and comprehensive to use for us. Yes. We have some questions. Maybe. Yeah. Please. Maybe we can make some questions to you. Please. And then after the presentation of Dr. Harald, I cannot hear you. Ok, ¿sigo yo? ¿O primero las preguntas? Hola. Hola. Bueno, sí, hay un par de preguntas que le podemos ir haciendo al doctor Kenstein y luego al final podemos completar todas las preguntas. ¿Le parece bien? Sí, perfecto. Ok. Dr. Kenstein. Yes. Dr. Albinagorta asked you, how do you classify a nodule in torus with the ANSAC method of classification? In the torus, so the torus is included in the A classification, in the A compartment. A. Okay. In the middle, yes, exactly. A. Another question: when you use the classification, the F category, you don't use measures of the lesions, only location. At the moment, you know, the problem was that the definition of, for example, nerve endometriosis or diaphragm endometriosis, how do you measure it? This is very difficult at the moment, since these cases are less frequent. And probably in a few years, when we have more experience, we can include this. For example, the bladder endometriosis. I'm sure in a few years we will also include FB for bladder 1, 2, 3. But now we didn't want to make it too complicated. And when we see that this classification, which is now ongoing very fast in Europe, it will also be worldwide be accepted. Then I'm sure in 3 to 4 years we will make a revise, and then we have also all new ideas from the ultrasound group and also from MRI, which is now a very, very interesting process. And we need all the experience of you, for example, of all groups worldwide, to understand and to look what is good and what is not good. And we encourage you to make some investigation on that. It would be very great. Okay, thanks. And another question: what was why do you use this measure 1337? Why do you choose this measure? We came out from the ASRM classification, because in the ASRM it's also 1 and 3 centimeters for the ovarian endometriosis. But we thought, from the experience of surgeons, we thought that
a nodule between 0 and 1 centimeter is a small nodule, and a nodule between 1 and 3 is a nodule which probably should be operated or should be followed. And for the ovary, we did a kind of a Delphi project where we looked what is when would you change your mind in the treatment. And ovarian endometriosis, smaller than 3 centimeters, now we don't operate. And when do you think the lesion of an ovary is very dangerous and you can lose the function of the ovary? And this is between 6 and 8 centimeters, because then surgery becomes very difficult and the risk of ovarian failure is very high. There are no data up to now, but this was the opinion of many experts. Okay, thank you. Do you consider that it's important to use for the prognosis, maybe the EFI or the ASMR jet for the prognosis of fertility, for example? The ASRM classification, as you have seen, is not usable for endometriosis, for my opinion, anymore. It can be used for the EFI, but when you look at the EFI exactly, these are only maximum 2 points out of 10 in this calculation project. This is something which we have to look at, and I hope that we can include the #ENSIAN findings in the EFI in the future. And this would be something which we are working now in the future. But in fact, you have to look exactly on the EFI, how do you count the points? And I didn't mention this, which is very important, that the ASRM classification, probably you use it also, is most of the people, they don't count the points. They just give a 4 because it's severe. That's it. And in the future, we have published it recently. We use the EQUUSUM classification. This is a computer program which is able to summarize the data, and with that, the classification becomes easier and more correct. Also with the ASRM. And we did a study with 45 experts to compare the different classification systems by paper or by computer, and with the paper, none of these experts did it correctly. And this is our problem, that at the moment the data are not correct because most of the people, they guess or they estimate it. Did you hear me? Hello? Esperanza se quedó sin conexión, doctor. I don't understand. She's not connected anymore. Paul, ¿estás tú ahí? Well, then. Excuse me, Dr. Pixting. Esperanza lose his signal, but I want to make one question to you, or I prefer to say in Spanish, please. Harold, can translate, please? Yes, sí. ¿Cuánto puede durar una consulta para evaluación clínica de imágenes y preoperatorio, o si es que es mejor o más conveniente hacerlo en más de una consulta? Sí, me parece una muy buena pregunta, Paul. Jörg, die Frage ist, the question is, voy a decirle al profesor en alemán porque es más fácil para mí y él va a contestar en inglés.
Also die Frage ist, wie lange dauert im Schnitt diese präoperative Untersuchung und Konsultation in Summe? Wie viel Zeit brauchst du, bis du ein klares Bild hast? Und schafft man das alles in einer Untersuchung oder braucht man vielleicht mehrere Termine? This is a very good question. The experience of the ultrasound is important, but I can say that the learning curve is very fast. As soon as you start to do ultrasound in each patient and you see it during surgery, you can compare your findings. And normally, if you know the different, and you should also try to make a very detailed and a very detailed investigation and structured investigation. And you have to start with the vagina, anterior compartment, posterior compartment, uterus, and so on. And it takes about 10 minutes, 10, 15 minutes. That's it. Not longer. 15 minutes is maximum. If you're experienced, and if you're not experienced, it takes you 20 minutes. And for that reason, you should start. And the learning curve is fast. It's very fast. I would like to add something. Nosotros ya empezamos acá dando clases de ultrasonido en endometriosis, ¿no? Porque ese es una área donde muchos cirujanos todavía no se sienten tan seguros, entonces vemos que hay una demanda de ese tipo de cursos. Yo creo, Harald, que es muy importante que cada vez más el cirujano vaya aprendiendo a hacer su propia ecografía. Sin embargo, para fines de auditoría, es decir, para no ser tú mismo juez y parte, es por eso que muchas veces trabajamos con ecografistas, y de hecho el ecografista que se dedica a hacer imágenes con mayor volumen tendrá mejores resultados. Bueno, hay varias formas de realizarlo, ¿no? Es una opción de que el mismo cirujano hace también la ecografía, y yo lo hago así y me siento muy bien así porque yo puedo ver la ecografía, tengo mi examen clínico y después tengo el examen en anestesia general, pero también el resultado de la laparoscopía, y con la experiencia ya puedes sumar todas las imágenes que tienes y tienes ya una imagen completa, y esa es la nueva clasificación al final. Pero también es otra opción que cuando tienes un servicio con un ecografista, un cirujano, y se juntan, por ejemplo, en una conferencia preoperatoria, postoperatoria, y concluyen sus hallazgos, entonces tienes el mismo efecto, ¿no? Eso también es posible, pero yo creo que es importante tener ese tipo de conferencia en estos casos, porque solamente tener el papel donde dice algo me parece difícil. Y un comentario que quería hacer es que, por ejemplo, no sé, me pareció entender que el doctor Keckstein sí hace él mismo sus ecografías, y en cambio, cuando escuchamos al doctor Román, sabemos que él prácticamente no hace imágenes por ecografía, él básicamente planifica sus cirugías en función de resonancia. ¿Algún comentario del doctor Keckstein sobre esto? Ja. Jörg, eine weitere Frage. Also die sehen, dass wir natürlich unsere Patienten selber schallen und operieren, und Gegenbeispiel wird genannt Horace als jemand, der nicht schallt und sehr viel MRT-Diagnostik macht und daraus seine Erkenntnisse zieht. Was ist dein Kommentar? Yes, this is very important and very interesting, and this is a situation not only Horace Roman, also in the United States, and also in England or in Australia. Australia not so, but in England, people don't do ultrasound because they are not trained. And if you are not trained,
you need the MRI. But in fact, most of the cases can be done by ultrasound, but you have to be trained. And this is the problem. And I know Horace Roman, he's a perfect surgeon. He has done all by himself, and he always used the MRI as let's say, as a guide. But in fact, you needed MRI for deep endometriosis on the sacral root or on the diaphragma or probably in the abdominal wall, maybe, but you can do it with ultrasound as well, or in the lung. But all other lesions can be seen by ultrasound. And this is how you get used of it. But I tell you, which is very important with the ultrasound is that you do an indirect palpation. When you do the ultrasound with a transvaginal probe, you see how the patient moves because she has pain. And then you identify the lesion, which helps you much more to navigate through the pelvis. And I encourage you to do more ultrasound. I also do some MRI for adenomyosis, for example. This is still, but let's say in 70 or 80% you can do it with ultrasound in all cases. Ya está con nosotros Esperanza. Otra vez Esperanza retoma el control. Disculpe, problemas con la conexión, disculpen. Bueno, vamos a continuar entonces con la charla, y al final seguimos juntando las preguntas para ambos doctores. Bueno, la siguiente charla va a estar a cargo del doctor Harald Krental. Él es el actual presidente del European Endometriosis League, es miembro of Advisor Board Sweden Endometriosis Forum, miembro del SIG de endometriosis del ESGE, miembro del SIG Reproductive Surgery del ESGE, y es, bueno, un amigo nuestro, amigo de Apendo, siempre ha colaborado con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Él nos va a dar más ejemplos para poder entender sobre la clasificación ENSIA. Continúe, doctor Harald. Gracias. Muchas gracias por las palabras y la invitación. Es un honor para nosotros estar con ustedes. First of all, I would like to thank Professor Keckstein because he included me to this important group of authors of this very important publication, and I'm really happy to be able to work together with him. Dear Jörg, congratulations for your brilliant work and your brilliant presentation. I think it's a very interesting way that we are on, and I'm happy to be on the team. So I'm honored to talk about the hashtag ENSIAN classification, and I will try to give some examples, and I will do it in Spanish because es una opción para mí practicarlo un poco y ojalá todos me puedan entender bien. Primero, me gustaría empezar con una cosa distinta, que es la nueva guía de endometriosis que ha salido el año pasado en Alemania, Austria y Suiza, y después les voy a dar unos ejemplos de la clasificación. Voy a presentar algunos videos y con la pregunta que, por favor, tal vez pueden clasificar los casos, y de ahí vamos a hablar un poco más en detalle de la clasificación y las opciones que nos da. La nueva guía ha salido en el año pasado, en septiembre, y estamos muy contentos de tener esta nueva guía para el trabajo acá en Alemania. Solamente lo quiero mencionar porque lo que es muy importante en el tratamiento y en el diagnóstico de la endometriosis es la estructura, la infraestructura de los centros, y eso es algo que es realmente mencionado también en la guía, que tenemos que tener consultorios especializados en endometriosis con una diagnóstica adecuada, se escucha un eco.
con una diagnóstica adecuada, con ecografía, pero también con la opción de poder tener una resonancia y luego unos centros especializados en el tratamiento de la enfermedad, siguiendo la cirugía, pero también diagnóstica invasiva y el diagnóstico complejo. Ese es algo importante y acá en Alemania, pero también en Europa y en Sudamérica se están estabilizando esos centros y creo que eso es muy importante también pasar la nueva clasificación a estos centros para que todos hablemos el mismo idioma, que es endometriosis. Entonces, lo que se necesita es un team multidisciplinario y eso hemos visto que necesitamos ecografista, radiólogo, cirujano, urólogo, gastroenterólogo, visceral, etcétera, etcétera. ¿Se me puede entender bien? Porque yo escucho un eco. Ha mejorado en este momento. Sí, lo siento. Pero antes no había ese eco. Y también deberíamos incluir los centros de reproducción a estos teams multidisciplinarios. Bueno, hemos visto ahora en detalle por la presentación del profesor Keckstein la nueva clasificación. Y lo que es realmente importante es que es una clasificación que se puede usar dentro de la cirugía, en el operatorio, para clasificar en el postoperatorio, para darle una clasificación a la paciente y a todos los médicos que después van a tratar o diagnosticar a esa misma paciente. Pero también, y yo creo que ese es el valor más importante de esa clasificación, es la clasificación preoperatoria por ecografía o resonancia. Y eso significa que nosotros ahora, no necesariamente, sobre todo en los casos de la endometriosis profunda, necesitamos la laparoscopía para poder empezar con el diagnóstico. Antes decimos que la laparoscopía es el estándar gold de la endometriosis. Ahora, claro que sigue así en muchos casos y también voy a mostrarles ejemplos, pero en casos de endometriosis profunda, severa, la ecografía ya nos puede dar una imagen y lo podemos clasificar. Le podemos dar nombre a la enfermedad sin operar a la paciente. Ese es un ejemplo, por ejemplo, una paciente que llega a la consulta, que cuenta de su dolor cuando tiene relaciones sexuales, que cuenta de su dolor en el momento de la defecación y que cuenta que tiene una historia de varios años viendo varios médicos. Entonces, ese es un simple examen clínico y lo que vemos es una endometriosis profunda. Y ahora mismo, sin hacer ecografía, sin palpar a la paciente, sin hacer ninguna cirugía, podemos empezar a entender lo que es lo que vemos acá. Claro que necesitamos una biopsia, pero es una paciente de 24 años, entonces es muy probable que va a ser endometriosis. Entonces acá ahora podemos hacer clic en el cerebro y decir, ajá, esa es endometriosis profunda, ese es probablemente un A3. Después vamos a hacer la palpación y después vamos a hacer la ecografía y ahí tenemos una idea muy clara de lo que es. Y yo también hago dibujos, igual que el profesor Keckstein, y el dibujo con naranja y verde es el dibujo con la situación preoperatoria, que claramente enseña que es una endometriosis profunda del tabique, de la vagina, lo que hemos visto, del cuello uterino, de la parte posterior, también del recto.
Y después hago un dibujo de la situación postoperatoria con la anastomosis y también con la sutura vaginal. Y eso me da una cierta facilidad de explicarle a la paciente la situación, de tener un consentimiento informado mucho más detallado que antes. Con esa misma paciente tengo la opción de planificar mi cirugía con una manera muy detallada. Puedo llamar a mi cirujano visceral, puedo hacer todos los tratamientos importantes que necesito para operar a esa paciente una vez y solamente una vez para lograr lo que necesitamos lograr. Esa es la ecografía y lo que ven, lo que ya han visto en la otra presentación, es el útero con el recto acá y con el nódulo de endometriosis pegado a la cara posterior del útero y del cuello con una cierta inmovilidad del mismo recto. Entonces, para concluir esa situación, puedo decir que acá tengo ahora un hashtag Enzian U por ultrasonido A3B22C3. Y si tengo esa información, claro que puedo entrar a la cirugía de otra manera. Y la paciente está preparada físicamente, pero también psicológicamente. Y también puede decidirse si quiere una cirugía radical o no. En la ecografía del recto del Dr. Hudelis conocemos todos el sliding sign y eso es lo que dice el profesor Keckstein, que cuando muevo la sonda yo puedo ver también si el nódulo se mueve o está pegado y eso también me puede facilitar el diagnóstico en este momento. Acá el nódulo no se mueve, que significa que el recto que está infiltrado también está pegado al útero. Ese es un UC3. Acá ahora vemos otro caso y ustedes pueden, you can try to classify. Hemos visto la ecografía y ahora vemos la laparoscopía. Y acá se ve que hay algún nódulo en el recto y acá se veía un poco del tejido del peritoneo con endometriosis. Y el resto de la pelvis se ve prácticamente sano. Entonces, lo que vimos en la ecografía inicialmente ha sido el intestino con un nódulo más o menos redondo de aproximadamente 3 centímetros. Lo que no vimos es la infiltración del peritoneo acá. Pero gracias a la ecografía y la clasificación, ya antes de la cirugía se podía explicar a la paciente lo que va a pasar más o menos, un consentimiento muy detallado. Le hicimos una resección completa de la endometriosis profunda. Con una pexia de los ovarios para tenerlo un poco más fácil. A esa paciente de solamente 23 años. Entonces, ahora, si les gustaría clasificar este caso, hemos visto un poco de endometriosis del peritoneo, tal vez del ligamento sacrouterino de la izquierda y del recto. Y la paciente quiere embarazarse, entonces también hemos hecho la prueba de paciencia de las trompas. Y eso significa que al final lo podemos clasificar como un SP2T++ por la función positiva de las trompas, B2 por
la infiltración del ligamento sacro uterino de la izquierda, 0, porque en la derecha no se veía nada importante de infiltración profunda, y C2 por la infiltración del recto. Lo que también a veces puede ayudar es la visualización transvaginal por ultrasonido de los uréteres y de la vejiga. Eso también se debería incluir, y eso también nos puede facilitar el diagnóstico preoperatorio, sobre todo en casos como este. Acá tenemos un caso con la vejiga, acá el útero. Acá vemos ese es el cuello de la paciente, el cuello uterino. Ese es el recto. Ese es el tejido vaginal. Y acá empieza la endometriosis. Todo eso es endometriosis. Y en la ecografía de los riñones, en el lado de la izquierda se ve esta imagen, que significa que el uréter en esa paciente estaba inicialmente dilatado, y por eso se ha colocado una sonda que se ve acá al uréter. El uréter pasa exactamente por acá, por el nódulo. Y solamente por ecografía tenemos ahora la opción de decir que es una A3, una infiltración importante del tabique, de la vagina, B3 del lado de la izquierda, de la vejiga, FB, FU del uréter, y también del útero, FA. Esa es la imagen de la misma paciente por cistoscopía. Interesantemente, en este caso ya urólogos intentaron de hacer una resección del tumor por vía vesical en una cistoscopía, porque no sabían que es endometriosis. Entonces acá se ve un poco el hecho de la resección, del intento de la resección, pero claro que ese es un nódulo que es mucho más profundo y que va hasta el útero y hasta los paramétrios, infiltrando también el uréter y la vagina. Y esa es la imagen laparoscópico. Ahora, en esta paciente prácticamente en el peritoneo no vemos endometriosis. Tal vez acá un poco, pero ese es un caso casi completamente extraperitoneal. Acá esta zona retrouterina se ve completamente sana. Es una paciente con una historia de cesárea, y entonces se ha formado la endometriosis profunda en la área de la cirugía previa. Planificamos la histerectomía en esa paciente, que ya tenía 45 años. Esa es la parte fácil. Y acá ven siempre la clasificación en este caso. Ahora acá vemos la vejiga y el útero, y acá se ve muy bien que ya empieza la infiltración por este lado. En este lado está sano. Ahora estamos abriendo vagina. Tenemos un manipulador uterino acá que nos permite ver un poco más fácil la cúpula vaginal en este lado. Y empezamos por el lado sano. Esa es una paciente que también tenía mucho dolor antes de la cirugía. Tenía la hidronefrosis en la izquierda, y entonces también iba a varios médicos, y en este caso también creo que se ve muy bien que importante es el examen preoperatorio adecuado con una clasificación adecuada, y claro que esa paciente tiene un alto riesgo operatorio.
Ahora ya quitamos el útero, acá se ve la endometriosis FB de la vejiga y acá entra el uréter a la vejiga. Ese es un caso que no se podía hacer una típica cirugía con un Psoas o Boari flap porque teníamos que quitarle a la paciente casi la mitad de la vejiga y ya no había mucho tejido para hacer un flap. Entonces lo que se hace ahora es cortar la parte infiltrada de la vejiga y también el uréter. Ahora la vejiga está abierta, vemos acá la vejiga y acá es el uréter y entonces la resección completa del nódulo en bloc, casi de manera oncológica, y después una sutura de la vejiga y una reimplantación del uréter a la misma vejiga. Y yo creo que en estos casos el consentimiento es muy importante y el examen adecuado con la clasificación adecuada nos permite un consentimiento informado detallado. En este caso también hemos hecho una resonancia, pero lamentablemente no podía encontrar las imágenes para esta presentación. Bueno, pasamos a otro caso de, otra vez, si les parece, pueden clasificar este caso. Acá vemos la vejiga, es una paciente con disuría por muchos años, un pequeño hallazgo en la vejiga, es una paciente que ya ha tenido varias cirugías previas, una histerectomía, todo por endometriosis, pero seguía con disuría. Entonces llenamos la vejiga, hemos visto en la ecografía que había algo ahí. También en la cistoscopía esa zona se podía ver muy bien y se puede quitar fácilmente este nódulo de endometriosis profunda de la vejiga para luego suturarlo. Bueno, y en este caso ese es un Enciam P1 porque sí tenía unos nódulos o una pequeña endometriosis del peritoneo. Le faltaban ya las trompas por las cirugías previas, entonces hemos puesto TMM por missing, no hay trompas, FB, y un C2 que no hemos visto, que también acá tiene unos residuos de la endometriosis profunda del recto. Acá ahora tenemos otro caso para clasificar. Esa es la ecografía de una paciente. Acá vemos que hay unas irregularidades de la pared anterior del útero y ese es una adenomiosis difusa, un Enciam, #Enciam FA. Eso también son otros signos y cuando vemos esos signos ya podemos clasificar #Enciam UFA. También en este caso, acá vemos solamente un pequeño quiste de unos 3-4 milímetros en un útero de una paciente de 25 años. El útero se ve casi normal, pero sí tenemos ese pequeño hallazgo
que también es una adenomiosis y también es un hashtag ENCIAN UFA, y se puede verificar si es un quiste o un vaso si se aplica el Doppler ultrasonido. El quiste se ve así cuando se hace la resección. No es el mismo caso, pero es otro caso, y en un útero que extirpamos se veía ese quistecito en el subendometrio. Esos son los quistes, los microquistes que se pueden ver en adenomiosis. Ese es otro caso. Ese es una paciente que tiene una adenomiosis. Ese es un hashtag ENCIAN FA, que tiene un blue sign. Cuando queremos hacer la perturbación de las trompas, todo el útero se pinta azul, y en esa paciente con una adenomiosis hacemos una técnica osada, una resección de la adenomiosis, y interesantemente se ve cómo el color azul entra al miometrio y a la adenomiosis por los microcanales del endometrio al miometrio por la misma enfermedad, adenomiosis. Y en esta paciente no hemos hecho una resonancia porque se veía todo en ultrasonido, y el ultrasonido en este caso nos permitía planificar la paciente, la cirugía en esta paciente, para luego se puede, ojalá, embarazar. Esa paciente ha tenido varios tratamientos de reproducción y esa es la última opción para esta paciente. Después de quitar todo el tejido, se hace la sutura del mismo útero. Y la clasificación es simple, y en esta paciente no había ninguna otra endometriosis, entonces solamente es un hashtag ENCIAN SFA, y patológicamente sí es adenomiosis. Una pequeña novedad: esa es una paciente con un niche. Ustedes saben que es un tema importante también, y hemos intentado de hacer una visualización del niche con el ICG, y eso funciona muy bien. Entonces el niche con adenomiosis se puede ver con el ICG, y eso también es un hashtag ENCIAN FA. Otro caso para que pueden practicar sus conocimientos: acá vemos un quiste grande en el ovario de la derecha, un quiste pequeño en el ovario de la izquierda. Acá vemos el útero con una probable adenomiosis. Entonces, en este caso también podemos decir que es un hashtag ENCIAN U por ultrasonido, o 2 porque ese es más pequeño en la izquierda, y en la derecha medía como 8 a 9 centímetros, y FA. Otro caso para practicar es una paciente que tiene sangrados en el ombligo, que tiene dolor en el ombligo. Entonces, ese es un caso para el hashtag ENCIAN-F, y entre paréntesis la zona infiltrada, en este caso el umbilicus. Y eso es todo. Hemos ya hablado de las resonancias y no quiero repetir esto. Claro que también se puede usar, y como les he dicho, creo que es muy importante usar una conferencia con radiólogos, con ecografistas, con cirujanos, igual como lo hacemos en los casos oncológicos, porque los casos de endometriosis profunda son igual de complicados y importantes, y en la oncología se hace las conferencias ya hace muchos años, y eso deberíamos hacer también en los casos de endometriosis profunda. Acá otro ejemplo.
Y acá tenemos una infiltración del tabique y del ligamento sacrouterino del lado de la izquierda. Entonces, un hashtag ENCIAN M por resonancia magnética A1B20. Bueno, me permiten unos 5 minutos más, después voy a concluir. Tenemos endometriosis que solamente se ve por laparoscopía, entonces sí necesitamos la laparoscopía, pero la mejor es que podemos combinar todos los exámenes. Ese es un caso, por ejemplo, en una paciente de 20 años con un tratamiento médico sin éxito, tiene esos pequeños hallazgos en el peritoneo, entonces es un hashtag ENCIAN SP1. Y ahora ya nosotros no usamos el ASRM, usamos solamente hashtag ENCIAN y preguntamos también a los médicos residentes, por ejemplo, de nuestro departamento, nos pedimos, ok, clasifica este caso para que lo practiquen. Y eso es muy importante porque sí, al inicio puede ser un poco complicado y le hemos hecho el test de las trompas y salía positivo en ambos lados. Acá vemos otro caso que también es un P1. Acá tiene endometriosis y un poco acá. Y eso puede ser un poco infiltrante, entonces es un P1 en el ligamento sacrouterino de la derecha. Y estos son casos de endometriosis que solamente se pueden ver por laparoscopía y no por ecografía ni por resonancia. Entonces, la laparoscopía en la diagnóstica también tiene su valor, obviamente, pero hay otros casos que no veo realmente endometriosis infiltrante, sino solamente la superficie de los casos. Entonces, lo importante es combinar el Clinical Sonographic and Laparoscopic Examination. En este caso, por ejemplo, vemos una cierta infiltración del peritoneo, no se ve sano, es un peritoneo que se ve rojo, sangra, y lo interesante es que, como hemos visto en otros vídeos, la endometriosis profunda acá es el problema, con una infiltración de la vagina del plexus sacralis de la izquierda, infiltración del recto, y ese es un caso muy, muy complicado y inicialmente en la laparoscopía casi no se ha visto lo complicado que al final es. Y en este caso también lo podemos clasificar y lo que les quería mostrar es la infiltración de las estructuras nervales que también se ponen como hashtag ENCIAN F y entre paréntesis el lugar de la infiltración, en este caso left sacral roots. Acá tengo OMM porque esa paciente ya no tiene ovarios, M por missing y TMM porque ya no tiene trompas, y es una paciente con una historia de cirugías y tiene un poco de endometriosis del peritoneo, una cierta infiltración de la vagina y tiene un problema grave del lado izquierdo de la pared pélvica con una infiltración severa de los nervios de este lado, como pueden ver acá. Interesantemente, en estos casos, en este caso que la paciente ya no tenía ovarios y tiene 43 años, en patología no se podía encontrar nada de endometriosis, es pura fibrosis nada más. Pero claro que esta situación le causa un dolor terrible a esa paciente y es difícil decidir hasta dónde hacer la resección, hasta dónde llegar y cómo atreverse a resectar ese tejido nerval, porque tampoco queremos que la paciente tiene una disfunción de vejiga
o una disfunción sensible de la pierna, por ejemplo. Bueno, al final así quedó este caso. Y ese es un F sacral roots left, o como lo quieren llamar en este caso. Bueno, ese es el último caso. Y me permiten, por favor, invitarles, si les gusta los casos y discutir casos con expertos, a nuestros Cases Under Discussion de la Endometriosis League, el 26 de mayo de este año, con Sebastian Schäfer de Alemania, con Jano Tubelis de Austria, también autor de la publicación de la clasificación #ENSIAN, y Dan Martin de los Estados Unidos, y me alegro que tenemos este grupo para discutir más o menos 3 a 4 casos. Y en mayo también tenemos el 18 el profesor Mohammad Bedawi de Vancouver, Canadá, hablando sobre adenomiosis associated infertility. Les agradezco mucho esa oportunidad y espero que podamos explicar un poco el uso de la clasificación en la vida diaria clínica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Harald. Bueno, qué importante es tener esta clasificación de la endometriosis, especialmente en un diagnóstico prequirúrgico, como mostraba usted en sus diapositivas y en sus videos. Muchas veces las lesiones endometriósicas no se ven en la laparoscopía, y si entramos en una evaluación adecuada podemos hacer un tratamiento insuficiente y condenar a la paciente de repente a cirugías repetidas o a un dolor continuo. Doctor Harald, ¿qué tan extendida está la aplicación del ENSIAN en Europa, en Alemania y en Europa en general? Bueno, antes del #ENSIAN siempre usamos el ENSIAN para la adenomiosis profunda y la clasificación de ASRM para clasificar de 1 a 4. Esa es la clasificación normal que usamos hace poco. Y realmente yo creo que los puntos de la clasificación ASRM, desde que yo hago endometriosis y cirugía ginecológica, casi todo el mundo solamente adivina. O sea, nadie tiene esa lista, nadie pone los puntos así bien en orden y suma, sino todos dicen, ese es 1, 2, 3, 4, ya, listo. Lo modificamos porque juntamos la clasificación ENSIAN, y los centros certificados tienen la obligación de usar clasificaciones en sus cartas, por ejemplo, en los reportes operatorios, con la idea de que todos pueden entender bien el caso, ¿no? Pero todavía tenemos muchos hospitales, clínicas, también acá en Alemania, que no usan clasificaciones. Y operan a las pacientes y después la paciente viene y dice, ya me duele todavía y me parece que tal vez hay residuos o una recidiva, o ¿no? Estos casos típicos, y le pido la carta de un hospital o el reporte operatorio, pero no hay ninguna clasificación. Entonces, no puedo entender qué ha pasado hasta ahora, qué tal han operado a esa paciente, de qué profundidad tenía, qué severidad tenía esa endometriosis en esa paciente. Entonces, la idea es que todos usemos esta clasificación para poder entendernos y para hacer la vida más fácil también para las pacientes, ¿no? Y desde que se ha publicado la nueva clasificación, únicamente usamos la #ENSIAN, ya no usamos ASRM. Y yo, por ejemplo, en mi centro, nosotros hemos hecho una conferencia también con todos los médicos de la zona, de otros hospitales, de consultorios, de centros de reproducción, para explicarles la nueva clasificación #ENSIAN,
para que nos podamos entender, ¿no? Porque en nuestras cartas ahora estamos usando esa clasificación y yo veo un gran interés en esa clasificación y creo que sí lo vamos a tener globalmente en el futuro muy cercano. Y generalmente se debe utilizar, o sería ideal utilizar el diagnóstico, la clasificación ecográfica o de resonancia junto con la quirúrgica. O sea, generalmente se presenta así. Bueno, en verdad es que uno tiene que empezar a usar esa nueva clasificación y cuando usas la clasificación ya te das cuenta, por ejemplo, que como nos ha mostrado el profesor Keckstein, que hay unos hallazgos que no puedes encontrar en la laparoscopía y otros que no encuentras en la ecografía. Entonces, si sumas tu ecografía con el resultado quirúrgico, ya realmente tienes el mensaje completo. Y yo creo que sí se debería juntar, pero sí se tiene que explicar porque puede ser muy largo y complicado y entonces todos tienen que practicarlo para poder entenderlo, ¿no? También, por ejemplo, si yo tengo una carta y tenemos muchos casos de endometriosis severa, hacemos una operación y la paciente también tiene una adenomiosis, ¿no? Ahora es la pregunta, ¿es la adenomiosis que yo veo en la ecografía, esa es parte de la hashtag ENCIAN-S, FA, o debería poner mejor U? Porque no tengo probado que es una adenomiosis, no tengo una patología, solamente tengo el diagnóstico por ultrasonido y yo creo que es importante que mencionamos el U porque ese es un diagnóstico de ultrasonido. Y veo que el profesor Keckstein está de acuerdo. Jörg, they are asking about the mix of surgical and sonographical classification, and I think it's important because, for example, in many cases of adenomyosis, we only have the images, but we have no proof. So we have to say that it's a diagnostic by ecografía, by ultrasound. Very, very important. I understand. I understood your discussion, and we are now. This is a very, very important issue. The problem is, if you want to understand endometriosis, you have to know where can it be, what are the localizations of the different lesions. And coming back in the ISRM classification, it was only diagnostic laparoscopy. So many cases were not diagnosed because the surgeon didn't open the retroperitoneal space. So all deep lesions were underdiagnosed on one hand. And on the other hand is, if we don't make a good ultrasound, patients don't know where the disease, where the pain comes from. If we know where the nodules are and we know that she has complaints, then we can understand, and she can understand the disease, even when we do not remove it. And so, for my opinion, we are now on the very, very point that with ultrasound, MRI, and better surgery, we can mix everything to do the best for the patient. For example, if I have a bowel endometriosis and she has no problems or little problems, then we do not have to operate. We can then make the diagnosis. And very interesting, Abrao now came out with a paper, very interesting. He said it's a new paper. He says there's no need for diagnostic laparoscopy in ovarian and deep endometriosis. And this is important. And this is also our message, that we have to change our mind. And this, with the classification, we start to have a language where we can talk to each other and we talk about the same disease. And this,
for my opinion, is the most important new aspect of the classification. Thank you. About some specific topics about the classification. When you use, for example, when you use wash additions, not tubal, another kind of addition between colon, peritoneum, you classify like P or like P? Yes, this is also a very good question. Most of the time we have also adhesions to the bowel, and the few cases, if both tubes are free and both ovaries are free and there are only adhesions in the middle, we cannot classify it at the moment. But in fact, if there is, for example, a C3 lesion, and let's say the rectum sticks to the uterus, then you have a C3 lesion and also a A2 or 3 lesion because the torus is affected. Then we don't describe the adhesions in the classification at the moment, because we adapted the adnexa which are important for infertility. But maybe in the future we can do this also, but we didn't do that because most of these cases, they are not always related to endometriosis. But in fact, this question is very good, and we are aware that we have not we cannot describe every little adhesion where it is, but we tried to include the most important adhesions, and these are those on the adnexa. Okay, thank you. And in the same way, when you use when you wash a lesion in a B, and this arrive to the ureter, you put this like U or like B? So when we had in the old Enzian, the ureter was, when the ureter was involved, it was always a B3. And now we separated it in the hashtag Enzian. We say if the uterus, if the ureter is involved, that means if it has a dilatation or hydroureter, then you have an FU, F for far or distant, and U for ureter, and we classify the uterosacral separately. That means it is a B3 FU right. So then you have very exactly, you know where it is. Okay. Oh, is only when you watch dilatation of ureter, you use FU. FU, and we write R or right or left. Left. Okay. Okay. And when we watch maybe in the same ovarium 2 or 3 endometriomas, you have to measure all 3 add all one by one. Yes, you add each of them to one length. So 1 centimeter and 2 centimeters is 3 centimeters half, and then you have 3.5 centimeters. 3. So you add all largest diameter, the largest diameter of the ovary, the largest. Only one dimension of the ovary. Dr. Kingston, do you publish something about Ecusum? Can you talk about something about this Ecusum? Ecusum, yes. This is one paper we published recently. It's published in Human Reproduction at the end of the year, and about the use of Enzian, ASRM, and EFI. And it was a study to compare if you use it without with paperwork or you use it on the computer. And it's clearly with a computer it's much better. And now at the moment we work with this group in Netherlands with Janssen and Metzemaker,
because this Ecosum, you should know, for all people who listen, this is free for use. You can use it, no charge. And you can use this Ecosum, and now we want to include the hashtag ENSIAN, and I hope that in the coming year we have it included and everybody can classify with Ecosum on the computer. And this would be probably... It's like at Nexiota. Pardon? This is like a program, like it's not an app. It's like a program. It's an internet-based computer program. You have to open a special website and then you can put your data in there. Okay. It's called Ecosum. Oh. I can send you the link of this paper, but you can look for Ecosum. Yes. Okay. And this is it for prognosis use. The program is not. It's just for classification, and Just for classification. it's only how to classify. And now this is the next step, and I encourage all young people like Harald and you, and so to look at the possibility to use the hashtag data in a kind of EFI. It must not be EFI, but to look in the EFI, you have to really to realize that endometriosis is not very much included in this calculation process. It's the age, it's the previous surgery, it's the previous pregnancy, and the tuber-ovarian condition. What does it mean? I mean, if you have an inflammatory disease on the ovary, on the tube, you may have adhesions. It doesn't have any relation to endometriosis. It may be endometriosis, but it can be caused by some bacterial infection. And for that reason, the EFI is good for prognosis, or let's say it works, but it doesn't really mean that endometriosis is calculated. It's just the calculation of an anatomical situation. That's it. It's not the endometriosis itself. It's the anatomical situation which is calculated. It's anatomic. Oh, okay. Okay, thank you very much, Dr. Kenstein. Dr. Ramos, ¿tiene una pregunta para el Dr. Kenstein? ¿Dr. Ramos está conectado? Sí, por supuesto. Igual le pido a Harald que me ayude con la pregunta, por favor. Mira, en diferentes sitios del mundo existen ahora asociaciones de pacientes de endometriosis. Y entonces ellas generan algo así como una especie de movimiento también que espera que los pacientes, que los médicos hagamos lo mejor por ellas. Y en ese sentido, ¿ha habido algún tipo de contacto entre la generación o algún tipo de interacción con grupos de pacientes organizados en la generación de esta clasificación? Jörg, es ist eine Frage an dich. Wurden Patientengruppen gehört für die Entwicklung der Klassifikation? Nein, nein. Obwohl, nein, es stimmt nicht ganz. Sorry, I have to make it. This classification was created on the annual meeting of our German, Swiss, Austrian group near to my place. It's called Weißensee. It's a very beautiful lake within the Alps, and we also invite the patient groups there. But in fact, they are involved in this whole process, but they cannot. They didn't really give some advices because they are not specialists. So they were in the process, but they listened to that, and they were with us. Okay. But, Paul, I can say that I had a very nice presentation with the German patient group some weeks ago,
and they asked me to give a presentation on the gold standard of diagnosis in endometriosis. And because they now understand that a diagnostic laparoscopy for just diagnostic reasons is maybe not necessary. And we also talked about ultrasound, MRI, clinical examination, also listening. Take some time and listen to the patient, to her complaints. And then we talked about the new classification. So the new #ENSIAN classification is already in the patient support groups, and I think they will promote it too, because that means that people need to do proper ultrasound before they do surgery, and that we really need to go for only one surgery and do one initial very good and complete surgery. Yes, I gave also last week for the Italian endometriosis group a presentation, and they are very interested in that. I'm absolutely sure that we have to include the patients, not in the process how to make it, but they should be informed. This is very important. Yeah. Okay, that's all, friends. Thank you very much, Dr. Keckstein. Thank you very much, Dr. Frentel. No. Oh, okay, wait. Dime. ¿Todavía ¿Aló? más preguntas? Sí, Sí. discúlpame. Doctor Harald, antes de terminar, sí, hay una pregunta más para usted. Dice que de acuerdo a las recomendaciones de IDEA, en los implantes de vejiga y uréter se debería medir la distancia del meato ureteral. ¿Cómo describiría esto en la clasificación ENSIA? ¿Aló? ¿Se escuchó? Sí. Jörg, gibt es in der ENSIAN-Klassifikation also es gibt ja einfach keine Berücksichtigung der Ausdehnung der Herde in der Blase, sondern man ist eigentlich immer bei FB. Ja. Ja, okay. Auf diese Frage, I was waiting for this question. I was waiting for this question. We had controversial opinion. I wanted also to include 1, 2, 3 for the bladder, but the most experts didn't want to make this. But I'm sure probably we will do this in future, just in case. Is it a small nodule? Is it close to the orificium of the ureter? And that's it. But this is something I'm sure we will change after 3 to 4 years. But it's not necessary. First of all, you should know that now this question you have to understand. The CIS classification, the ENSIAN, is nearly 18 years old. And these questions are coming now because people are able to do the surgery. There are much more people doing aggressive surgery, and we have much better diagnostics. And now we have much more questions to the size, localization, where is it? And this is, I'm very happy now that we are at the point people want to not to reduce the findings to stage 1, 2, 3, 4. I mean, this is nothing, no information at all. Now people are much more interested to make a differentiated, sophisticated documentation. And I'm sure in the future, in the next years, we have a lot to do. And this question is very good, but at the moment we have only FB that's there. But maybe if you make FB 1, 2, 3, no problem. Okay, thank you very much, Dr. Keckstein. You are very kind with us, very understandable. It was wonderful, this presentation. Thank you, Dr. Harald. For us, it's very important because we know the importance of the classification in this kind of pathology. Thank you a lot, and we want to work with you as you offer said us before. Thank you very much. Gracias a todos.
thank you also very much to give us the opportunity, me the opportunity. It was a pleasure with Harald. And I'm happy that the group in Peru are so interested. And now when in the future we have a lot to do to communicate, and now we have a common language. I don't know Spanish, but now you know what ancient P3 means. Yes. Yes. We have a common language. Okay. Thank you. Okay. Yes. Thank you very much. Solo quiero Sí. terminar diciendo y remarcando la importancia de la clasificación para los colegas que están conectados. Esta clasificación ENCIAN es una clasificación bastante entendible. Cuando uno lo ve a primera vista aparecen muchas letras, muchos números, pero cuando uno lo va desarrollando poco a poco, como lo ha hecho hoy día el doctor Harald, el doctor Kenstein, uno se va dando cuenta que puede ser aplicable, puede ser fácil de aplicar, y esto nos va a servir para un lenguaje común, para que podamos intercambiar información, ver qué tan extendida está la enfermedad, ver también cómo está la enfermedad en nuestro país. Pero para esto es muy importante, también hemos visto en esta exposición el diagnóstico prequirúrgico, el diagnóstico ecográfico y de resonancia magnética, que nos va a llevar a hacer un tratamiento quirúrgico tal vez completo, porque como hemos visto ya en varios ejemplos, muchas veces uno entra con la laparoscopía y no encuentra nada y piensa que la patología es simple. Pero estamos viendo que el diagnóstico prequirúrgico es de suma importancia y que tiene que estar ligado, y una clasificación como la del ENCIAN es muy importante, que podamos todos hablar el mismo idioma, que todos podamos estar identificados con este tipo de clasificación, que creo que va a ser una de las tareas de la asociación, poder difundir esta información para que todos los que estamos interesados en endometriosis podamos manejarla. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Kenstein, muchas gracias, doctor Harald, gracias, doctor Ramos, por permitirme hacer esta reunión. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Bye bye. Muy bien. Un Ok. placer, como siempre. Gracias. Muy bien. Gracias. Para los colegas peruanos, solamente quería hacerles saber que como Asociación Peruana de Endometriosis, y también gracias al esfuerzo de Exceltis, hemos logrado que el Colegio Médico del Perú otorgue créditos por la participación frecuente en las sesiones científicas de Apendo. Es decir, de las 8 sesiones, por lo menos tenemos que cumplir 4 sesiones para obtener 3 créditos durante el año, y esto creo que será una buena motivación. Los esperamos para nuestra próxima reunión en el mes de mayo, en donde seguiremos haciendo énfasis sobre el tema de las imágenes, y el doctor Pedro Arango se encargará del tema mapeo preoperatorio de imágenes. Estimados colegas, muchas gracias. Esperanza, felicitaciones por tu impecable moderación. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes con todos.